tocaba el arpa. Y tenía una canción que hablaba justamente de esto, ¿no? Y recordaba, ¿no? Mientras estábamos adorando al Señor y estábamos cantando, generalmente usted me va a ver que no suelo cantar. Me gusta mucho hacerlo, pero no suelo cantar. Pero hay una conexión allí divina, ¿no? En lo que dice el salmista, ¿no? En cuanto a Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, amén. ¿Recuerda el salmo? El salmista está diciendo esto, el salmista está recordando, David es de hecho quien escribe este salmo y dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y te recordará también que ellos deberían peregrinar, ¿no? hacia Jerusalén desde los 4 puntos cardinales, ¿no? Desde Israel al norte, Israel al este, Israel al oeste, al sur, todos se unían en una peregrinación una vez al año, y mientras iban cantando, mientras iban caminando, ellos iban cantando. Imagínense todo un país movilizado, ¿sí? Toda la Argentina yendo a un solo lugar, y mientras vas yendo, yo recuerdo hace mucho tiempo atrás, yo viajaba mucho, ¿no? Por las provincias, y me dan un auto que no tenía estéreo. Y tenemos que viajar 600 kilómetros. Y le digo a mi acompañante, Mario, bueno, Mario, no tenemos estéreo, así que más vale que te sepa varias canciones, porque vamos a cantar un montón. Claro, viajamos de madrugada. Y empecé a cantar, en un momento él se quedó dormido, yo empecé a cantar para no dormirme, y recordaba estas canciones, ¿no? Y digo, cuando uno comienza a alabar el nombre del Señor, es real, y uno lo puede sentir, Dios está allí, ¿no? Él coexiste en el medio de un pueblo que le alaba. No solamente cuando le cantamos, sino que cuando usted ahí está sentado también puede darle gloria a Dios. Mientras está allí usted puede glorificar el nombre del Señor, y eso también es una manera de alabar su nombre, no solamente porque estamos cantando, no, alabamos su nombre todo el tiempo. Es más, le decía a los hermanos del estudio, hay una diferencia grande entre honrar y alabar, ¿no? Pero más allá de la diferencia semántica, qué bueno es poder darle al Señor, ¿no? Lo que Él se merece, y de lo cual, como decíamos recién y lo cantábamos, de lo cual Él es digno. Él es digno de gloria. No escuché un solo amén. Él es digno de gloria. Amén. Él es digno de honra, lo dice Apocalipsis. Él es digno. Entonces, si Él es digno de gloria, de honra, de alabanza, de loor, de poder, mi deber como su hijo es darle lo que Él se merece, y Él se merece gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Él se lo merece, Él se lo ganó. Rey de reyes, Señor de señores, Él lo tiene totalmente ganado. Él se merece que yo, como su hijo, como su siervo, como su esclavo, le dé gloria. En la antigüedad, los esclavos honraban a sus señores. ¿Cómo yo no voy a honrar a aquel que realmente se lo merece? A veces estos señores eran malos, los amos eran malos, por eso Pablo tiene que escribir una carta allí y decirle, amos, los que están en el Señor, actúen dignamente con aquellos que son sus siervos. Porque había amos que eran soberbios, eran apáticos, eran malos. Entonces era necesario instruirlo, pero tenemos un Señor que, como vamos a ver hoy, no es para nada malo. De hecho, Él es amor. Bendito sea el nombre del Señor. Y hablamos, Miguel hablaba de Moisés, y recuerdo que, ¿usted recuerda que hablamos la semana pasada? Hablamos del tiempo, y hablamos de distintos tiempos, distintas... y no hablo del tiempo, ni del tiempo Cronos, ni del tiempo establecido por Dios, que es el tiempo Kairos. No vamos a hablar ni de griego ni nada por el estilo, pero hablamos de que hay un tiempo específico. Allí Isaías, en el capítulo 55 y el verso 6, usted lo conoce bien, dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado.
llamarle en tanto que Él está cercano. Evidentemente, el profeta puede ver y vislumbrar de que hay un tiempo de búsqueda, hay un tiempo de clamor, hay un tiempo en el cual Dios inclina su oído, pero yo tengo que estar buscándole, porque es tiempo de que Él sea hallado. Aleluya, bendito sea Dios. Y creo que ha llegado el tiempo para la iglesia de una búsqueda. Busca a Dios, porque dice mientras, y ese mientras lo cambia todo. Porque quiere decir que va a haber un tiempo en el que lo vamos a buscar y no lo podemos o no lo podremos encontrar. Esa pequeña palabra cambia toda la semántica de la oración. Porque podría haber dicho el profeta, busca a Dios porque Él puede ser hallado, y no estaría mal, porque es una realidad. Pero dice mientras. Quiere decir entonces que va a haber un tiempo en el que le puedo buscar y no le encontraré. Pero este es el tiempo apropiado. Este es el tiempo que Dios estableció para que tú y yo tengamos un encuentro, como decía recién Miguel, con el Rey de Reyes, con el Supremo, con el Soberano. No es un tiempo perdido venir 2 horas a este lugar. No es un tiempo desechable, no es un tiempo que yo puedo tirar a la basura. Yo me tengo que apropiar y abrazar el tiempo que tengo, que Dios me permite de estar en su presencia, porque no tengo idea de si mañana voy a poder estar en la presencia del Dios vivo y verdadero. Bendito sea Dios. Alabado sea el que vive por siempre. Aleluya. Y leíamos ayer, el domingo pasado, el Salmo número 90. ¿Recuerda? ¿Recuerda quién lo escribió? Moisés. Un salmo que es único en su género. Y hablamos acerca del tiempo y de cómo Moisés establece esta diferencia entre el Dios eterno y nosotros que somos mortales. El Dios infinito contra su creación finita. ¿Por qué finita? No porque sea finito, sino porque tiene fin. Y nos centramos en eso, pero quizás pasamos de largo un versículo, que es el verso 3, Salmo 93. Gloria a Dios. Dice, vuelves al hombre hasta un punto, hasta el punto de ser quebrantado. Hoy el hermano Tomás decía, mi esposa se quebranta. ¿Lo escuchó? Dios nos está direccionando hacia su palabra, no hacia lo que nosotros queremos. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dices, convertíos, hijos de los hombres. Y me gustaría, si Dios me da la gracia de hablarles acerca del quebrantamiento. Porque Moisés está diciendo algo que es importante y que involucra a todo el género humano. Y que en la Biblia interlineal, esa que tiene el hebreo, habla de que vuelves al hombre en polvo. Y usted va a encontrar en Eclesiastés que del polvo venimos y al polvo iremos, ¿verdad? Que se lee en los momentos en que alguien parte. Porque evidentemente, como dice allí Génesis, toma el Señor, no da forma allí del polvo de la tierra. Entonces del polvo saliste y al polvo volverás. Evidentemente, esta palabra en el hebreo que se utiliza es correcta. No utiliza, el quebranto está traducido al español. Ahora, hay 2 palabras en el hebreo que se traducen como quebranto. Una es nefast y la otra es bayar. No aparecen juntas o con el mismo propósito. Son palabras totalmente distintas. Y me llama la atención. Me llamó la atención. Porque generalmente si uno le pregunta a alguien, ¿te gustaría que Dios te quebrante? Y queda la duda, ¿no? ¿Será algo bueno? ¿Será algo malo?
¿Estará bien que Dios me quebrante? ¿Necesito que Dios me quebrante? Porque lo que dice Moisés no dice que es necesario, dice que Dios lo hace. Ahora, lo que Dios hace, lo hace con un propósito, ¿amén? Si lo hace Dios, tiene un propósito y tiene un final. Ya, Dios lo hace por algo. Hablamos la semana pasada que Moisés comienza a escribir acerca de lo finito, acerca del fin del hombre, porque él está viendo muerte a su alrededor en la época en que escribe el Salmo 90. Él ve que muere su hermana María, ve que también su hermano Aarón muere, ve que el pueblo es un pueblo rebelde. Todo este contexto hace que él termine escribiendo el Salmo 90. Y que dentro de ese Salmo 90 dice, vuelves al hombre, es decir, lo tornas, lo das vuelta, le cambiás esta metanoia, el cambio de mente, hasta que sea quebrantado o hasta que llegue al polvo. Y uno se queda pensando, ¿es bueno? ¿Qué querrá Dios hacer cuando uno nos vuelve hasta el polvo, hasta la esencia misma de lo que somos? Vamos a Jeremías. Y este texto usted se lo sabe de memoria. Capítulo 18. Y el verso 1. Jeremías, el profeta llorón. Capítulo 18 y el verso 1 dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. Yo sé que el pasaje usted lo conoce. Me gustaría entrar un poquito más dentro de lo que es el contexto de cuándo escribe Jeremías esto. Jeremías, usted le dije el profeta llorón porque se le llamaba así, pero además es un profeta al cual Dios le advierte que él iba a hablar y que el pueblo ¿qué iba a hacer? No iba a escuchar. El llamamiento de Jeremías es uno, lo pongo entre grandes comillas, entre los más tristes, si se quiere. Porque un profeta que habla palabra de Dios, que es la voz de Dios para con el pueblo al cual le están diciendo, mira, andá y habla. Pero te aviso, que todo de lo que vos hables, ninguno te va a escuchar. ¿Qué profeta haría esto con ganas? Pongámonos en otra situación. Saquemos la profecía, saquemos al profeta. Usted tiene un encargo, usted tiene un trabajo determinado. Mira, tenés que ir a vender, no sé, Coca-Cola, perdón la marca, a este pueblito. Ellos solo tienen agua, no conocen ningún tipo de gaseosa. Así que andá, pero sabés que ninguno te va a comprar. Es de entrada decepcionante, ¿no?
Porque vas sabiendo, en un partido de fútbol es entrar a la cancha perdiendo 2-0. Eso para los futboleros. Entraste a la cancha y ya tenés 2 goles en contra, porque Dios le está advirtiendo al profeta y el profeta aún así tiene que ir a hablar palabra de Dios. Oigan o te dejen de oír. ¿Sabe que nosotros hoy tenemos hombres, varones que transmiten la palabra de Dios, pero a veces la decepción, a veces el agotamiento, el cansancio, la rutina, hace que muchas veces le pase lo que le pasa a Jeremías en un momento? Ya no voy a hablar más. Ya no hablo más, ya está. Y en algún momento puede ser, porque somos barro, ¿no? Lo dice recién. Somos falentes, somos seres humanos en definitiva. Y los seres humanos tenemos defectos. Hay palabra de Dios al profeta Jeremías. Y le dice, levántate y vete a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Ahora, él se levanta inmediatamente, no es como Jonás. ¿Se acuerda Jonás? Jonás se levanta y va para el lado contrario al que Dios le dice. Ahora, él se levanta y desciende a la casa del alfarero. ¿Por qué el alfarero estaba en las zonas bajas? Porque tenía que estar cerca de algún río, ¿no? Para poder tomar la arcilla necesaria para su trabajo. Así que quizás estaría el alfarero cerca del río Jordán, no lo sabemos, no sabemos la ubicación, pero le dice al profeta que tiene que descender a la casa del alfarero. Y que en ese lugar, en la casa del alfarero, Dios le iba a hacer oír sus palabras. Y Jeremías va. Jeremías va hacia ese lugar, va a la casa del alfarero, pero no oye nada, simplemente ve. No oye. ¿Se da cuenta? Él llega y lo primero que hace es contarnos lo que ve. Y ve algo. No es una casualidad lo que ve. Dios establece, Dios es tan soberano, no es una casualidad. Él llega en el momento necesario, en el momento justo, donde está el alfarero trabajando. Y justo, qué casualidad, pongámoslo así, en el momento en que él está formando una vasija, bueno, la mayoría sabe cómo trabaja la rueda, gira y él con sus manos va dándole forma al barro. Un barro que antes no tenía forma, un barro que antes no tenía sentido, un barro que antes era simplemente un espacio más dentro del planeta Tierra. Ahora, en las manos del alfarero se comienza a transformar. Aquello que no tenía sentido en las manos del alfarero comienza a tener sentido. Y en la mente, en la cabeza, en el pensamiento del alfarero, ya él está vislumbrando qué es lo que va a hacer con ese pedazo de barro que a principio o en principio no tiene ninguna forma. Si hoy lloviera o como está ahí juntada un poco de agua, usted junte barro así en su mano. Si usted no conoce el oficio del alfarero, para usted es un poco de barro y nada más. El alfarero toma esa arcilla, toma ese barro, pero ya está vislumbrando que con eso él puede hacer otra cosa. Conocemos con mi esposa a una hermana de la iglesia que con lo que usted tira, ella hace adornos. Con lo que sea, y cosas hermosas, y las pinta, y lo pone en un proceso, y por ahí botellas de plástico que están en desuso, hace adornos maravillosos. Dentro de su pensamiento, dentro de su cabeza, no es solamente una simple botella, no es solamente algo inútil. Dentro de lo que ella está pensando, por sus conocimientos, por su sabiduría en cuanto al tema, eso ya deja de ser algo inútil, porque para ella eso tiene utilidad. Ella lo ve como lo que podría llegar a ser.
El alfarero igual toma ese puñado de barro y comienza a darle forma. Comienza a darle un sentido a lo que es su pensamiento, a lo que eso puede llegar a ser de utilidad. Comienza de a poco a mojarlo, comienza a darle un formato y mientras va girando, él sigue pensando, bueno, hay que estirarlo más, hay que ensancharlo más, va a ser tan profundo, va a tener tal tamaño. Mientras va actuando, él lo está pensando según lo que ya está establecido. No improvisa. Pero dice que cuando llega el profeta, esta vasija que él tenía y con la cual estaba trabajando, se rompió. Dice, se echó a perder o se malogró. Ahora, el alfarero, a esta vasija malograda, deshecha, podría haber juntado ese poco de barro y tirarlo, agarrar otro nuevo y volver a hacer algo con ese nuevo barro. Podría juntarlo nuevamente, amasarlo así y decir, bueno, este ya no sirve, agarro otro. Pero dice la Escritura que el mismo que estaba utilizando, el mismo barro que él se deshizo en su mano, ese mismo barro él lo vuelve a utilizar. Y lo vuelve a hacer otra vasija según le pareció mejor hacerlo. Luego de que el profeta ve esto, ahí viene recién la palabra de Dios. Y recuerden que comienza el texto diciendo, ve a la casa del alfarero porque yo te voy a hacer oír mis palabras. Hasta este momento no hay palabra. Hasta el momento en que el profeta ve toda la secuencia entera, no hay palabra. Una vez que ve la secuencia, que Dios le muestra lo que es necesario que él vea, recién después de eso hay palabra de parte de Dios. Y hace la comparación o la pregunta. ¿No podré yo hacer con vosotros igual que el alfarero? Y es una pregunta retórica, porque todos en este lugar sabemos que la respuesta es sí. Dios puede hacer con nosotros igual que lo que hizo el alfarero con el barro. Ahora, la palabra para esto que se deshizo en su mano, la palabra hebrea para esto de que se echó a perder, es nefast. Y esto es, nefast quiere decir algo que se desparrama. Algo que se deshace, pero que se deshace y no es que no sirve más. Sino es como que hay una especie de derrame. Cuando hay, por ejemplo, un derrame de lava, la lava sigue estando ahí. Simplemente que se desparrama porque desborda. Si a alguien se le cae un líquido, lo tenía en un vaso, lo tenía contenido, pero quizás se le derrama, no deja de ser agua, sigue siendo agua. Simplemente es que se cayó, se desparramó. Nefast es la palabra que tiene que ver con el quebrantamiento de Dios para con nuestra vida. Y esto es en el Nuevo Testamento lo que llamamos disciplina. Porque dentro de las palabras que utilizamos comúnmente, a veces confundimos la disciplina de Dios con el castigo de Dios. Y no es lo mismo. La disciplina de Dios no es igual al castigo de Dios. La palabra hebrea para el quebrantamiento, y las dos, o sea, tienen que ver con el quebrantamiento, pero el quebrantamiento que es castigo es shabar la palabra. No pretendo que aprendan hebreo, pero es interesante, porque como les decía, los hebreos, como tienen tan pocas letras,
para la misma palabra, o para una palabra que nosotros es quebrantamiento, que tendría un solo significado, para ellos tiene varios significados. Y la palabra yavar tiene que ver con un quebrantamiento que tiene que ver más con el castigo de Dios. Ahora, Dios no nos castiga a nosotros, sus hijos. Dios nos disciplina a nosotros. Es decir, nos rompe para volvernos a formar algo mejor. Nos deshace nuestras costumbres, deshace nuestros pensamientos, deshace lo que a nosotros nos parece que está bien y que está bueno, lo deshace para formar de nosotros algo mejor. Y esto no es, y utiliza un montón de cosas para deshacerlo. Utiliza pruebas, utiliza enfermedades para quebrantarnos, para que entendamos de que Él es el soberano, de que Él es el dueño de nuestra vida, y de que Él hace con nosotros como Él quiere, porque nosotros un día le dijimos, sí, Señor, voy a serte fiel hasta el último día de mi vida. Y dentro de esa fidelidad incluye que Él me deshaga y que haga conmigo lo que Él quiere. Entonces vuelve la pregunta, ¿no podré hacer con vosotros, así, casa de Israel, como el alfarero hizo con el barro? Y la respuesta es sí. Ahora, ¿por qué Dios le habla de esta manera? Si usted mira en el capítulo 17, ¿por qué era necesario que ellos fuesen disciplinados de esta manera? Mire, 17, verso 23. Está hablando otra vez del pueblo de Israel. Dice, pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. ¿Ve cuál es el problema del pueblo? ¿Y por qué Dios le tiene que decir, los tengo que deshacer, los tengo que quebrantar? Porque ellos no querían oír. Había palabra de Dios, Dios les estaba hablando a través de su profeta, Dios había enviado a su profeta a hablarle palabra de Dios, sin embargo ellos endurecieron su servicio. Y decidieron no escuchar, no oír a la voz de Dios. Entonces dice, los voy a quebrantar. Seguramente recordará aquella canción de Paul Negrete, ¿no? Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar y en un vaso nuevo te voy a transformar. La cantamos un montón de veces, pero no la aplicamos para nuestra vida. O cuando el Señor nos está quebrantando, no entendemos por qué el Señor nos está quebrantando. No entendemos por qué el Señor nos está haciendo pasar por distintas pruebas, distintas dificultades. Nos enojamos. No, si es así, yo ya no sigo más. ¿Sabe qué? El quebrantamiento de Dios jamás te va a producir mal. Nunca. Cuando Dios te quebranta es para perfeccionarte. Cuando Dios te quebranta es porque Dios tiene un plan con tu vida. Cuando Dios te quebranta es porque necesita cambiar cosas que de otra manera no se podrían cambiar. Entonces te hace entrar en un proceso, en una dificultad, en una enfermedad, para que cambies esa manera, esa forma, ese pensamiento. No es para que mires atrás y retrocedas, no. No es porque Dios te dejó de amar, o no es porque sos tan pecador que Dios ya te sacó del medio. Seguramente Dios ya no me quiere más porque soy un pecador. No, no es así. Dios te quiere limpiar para poder usarte. Dios quiere hacer algo nuevo de tu vida, algo diferente de tu vida, algo realmente utilizable que valga la pena. Para eso es necesario el quebrantamiento. Y en el quebrantamiento no va y no cabe si yo lo entiendo o no lo entiendo. Si lo entiendo, mucho mejor. Pero Dios no espera que entiendas el quebrantamiento. Necesita que seas quebrantado. Necesita quebrar nuestra manera de ser. Ah, pero si Dios tiene un plan con mi vida, que me use así como estoy. ¿Será así? No, si Dios tiene un plan con mi vida, yo soy así.
me crié así, viví así. Bueno, eso es justamente lo que Dios quiere quebrar. El quebrantamiento no es algo malo, hermano. Suena como algo malo. Pero Dios, en su amor, leemos allí en Hebreos, capítulo, creo que 10, verso 6, que Dios al que ama, ¿qué hace? ¿Disciplina o castiga? A ver, que buscame Hebreos 10, 6. 10, verso 6. ¿No es ese? A ver, ahí lo buscamos. Dice, Dios al que ama, disciplina. Por eso hablamos de la diferencia entre el castigo de Dios y la disciplina de Dios. No lo puedo encontrar. Bueno, está ahí. Ahí está, 12.6. 12.6 de Hebreos. Dice, porque el Señor, y está con mayúscula, ¿a quién se refiere? A Dios. Al que ama, disciplina. Disciplina, no castiga. El castigo tiene que ver, y ahora lo vamos a ver, con aquellos que no creen. Ese es el castigo. Pero Dios, en su amor, porque te ama, te disciplina. Cuando leemos en la Santa Cena, leemos allí en Hebreo, en 1 Corintios, el capítulo 11, los últimos versículos tienen que ver con esto. Para que no seamos condenados con el mundo. Porque el Señor es el que ama disciplina. Ahora, miren lo que pasa en el mismo libro de Jeremías y el capítulo 19. Capítulo 19. Y leemos desde el verso 11. Dice, y les dirás, así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré, y acá la palabra es shabar, quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro. El mismo modelo, hermano. Sigue hablando de la vasija de barro, pero ahora ya no es para un quebrantamiento de disciplina, sino es un quebrantamiento de castigo. Y dice que no se puede restaurar. ¿Se da cuenta? La otra sí fue restaurada, pero esta no se puede restaurar. ¿Por qué? Porque es castigo de Dios. Y en Tofet se enterrarán, porque no habrá otro lugar para enterrar. Así haré a este lugar, dice Jehová, y a sus moradores, poniendo esta ciudad como Tofet. ¿Sabe por qué? Tofet es un lugar que está ubicado al sur de Jerusalén. Es parte del pueblo de Israel. Es parte del pueblo de Judá en este caso. Pero ¿sabe qué hacían? Estaban en el límite. Entonces adoraban al dios Moloch. Eran judíos adorando a otros dioses. Y no solamente adorándoles, sacrificaban niños en honor a ese dios Moloch. Entonces a ellos, dice Dios, no les cabe disciplina, a ellos les cabe castigo. Y la palabra para ellos es shabar. ¿Por qué? Porque directamente aborrecieron a Dios. Y Dios, que conoce todas las cosas y que además es justo, los castigó. Lo puede leer, usted puede leer si quiere todo el capítulo 19 o el 18 y el 19 para tener todo el contexto completo.
Si quiere, haga una trilogía. Capítulo 17, capítulo 18 y capítulo 19 de Jeremías. Y se va a dar cuenta de esto que estamos hablando. Dios está utilizando una figura, la figura del alfarero, y Él mismo se está personificando como ese alfarero. Dice, yo puedo hacer lo mismo que hizo ese alfarero, lo mismo que hizo con esa vasija, puedo hacerlo yo con la casa de Israel. Y también, además de eso, puedo desechar la vasija, como con los hijos de Tofet. Y esto es castigo. ¿El castigo para quién es? Para aquel que aborrece a Dios. Imagínense, el pueblo de Dios era el pueblo elegido por Dios. Eran judíos, es decir, conocían todas las cosas, conocían a quién debían adorar, a dónde debían ir para adorarle. Sin embargo, les quedaba más cerca ir un poquito más al sur. En vez de irse al norte a Jerusalén, ellos decidieron irse más cerca, a los vecinos del sur. Y así adoptar sus costumbres. Y así hablar como ellos hablan. Y así andar como ellos andan. Hasta que en un momento empezaron a sacrificar a los mismos ídolos que ellos sacrificaban. Y no solamente, y usted lee, es tremendo el castigo, hermanos. Usted lee todo el capítulo 19 por hacer lo que esta gente hizo. Conocedores de Dios. Decidieron por voluntad propia alejarse del plan de Dios, alejarse de lo que Dios quería para con sus vidas y tomar sus propias decisiones. Bueno, Dios, ¿qué hizo? Los castigó. ¿Se entiende, hermano, la diferencia entre disciplina y castigo? La disciplina tiene que ver con el amor de Dios, con el propósito de Dios, para con vidas que imperfectas, como la vasija, aún siguen estando en su mano. Y el castigo de Dios tiene que ver con aquellos que le dieron la espalda a Dios. ¿Recuerda la rebelión de Coré? Números, capítulo 16. Allí Coré dice que se revela y comienza a increpar a Moisés y a Aarón, que eran los siervos de Dios. Dios los había puesto en ese lugar. Y a causa de esta rebelión dice que, lo resumimos muchísimo, la tierra, ¡pum!, se los tragó. Este castigo y este quebrantamiento es un quebrantamiento que Dios produce. Amén, van a dar por eso. Este quebrantamiento, esto que Dios hace, lo hace con un propósito. En el caso de Coré es castigar. Ore, hermano, su corazón tranquilo. Este es el mejor lugar donde puedo haber venido. No se preocupe. Entonces, entendamos esto. Y ya vamos a estar orando. Dios tiene un plan, un propósito. Nosotros somos barro. Y estamos en su mano. Mientras estemos en su mano, dice, nadie nos va a arrebatar. Es un lugar seguro. Amén. Entonces, si estamos siendo quebrantados, despreocúpese. Si el quebrantamiento viene con la enfermedad, no se preocupe. Si el quebrantamiento viene a través de la escasez, no se preocupe. Usted sigue estando en las manos del alfarero. Si el quebrantamiento viene a través de un hijo que se fue del hogar, no se preocupe. Si el quebrantamiento viene a través de una separación, no te preocupes. Dios está trabajando. Dios es el alfarero. Tengo que confiar en que lo que Dios está produciendo es bueno y es para mejor y es para bien y produce algo bueno, algo glorioso, de lo cual Él mismo va a ser glorificado. Porque Dios no se equivoca. Él no se equivoca. Sería lamentable ser castigado por Dios, porque quiere decir que ya no hay punto de retorno, pero estamos aquí y estamos en las manos del alfarero. Y Él puede y quiere obrar con tu vida y con mi vida. Póngase de pie, iglesia, y oramos. Hay necesidad también. Aleluya, bendito sea Dios. Ore creyendo, ore confiando. Dios tiene poder. Dios rompe cadenas en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Padre del cielo, eterno Dios,
real, verdadero.